Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. El programa de hoy está dedicado a los tomates. Los tomates y los jitomates han sido una parte fundamental de la alimentación de los pueblos de América Latina y comparten una larga historia con otras especies mexicanas como el maíz, el frijol, las calabazas. Los tomates y los jitomates son plantas diferentes, pero tienen características en común. Ambas son solanáceas, familia que cuenta con 90 géneros y entre 2 y 3.000 especies. Algunas son comestibles, otras ornamentales, o tienen propiedades medicinales, psicotrópicas o tóxicas. Pueden ser hierbas, arbustos y árboles. La mayoría de las solanáceas contienen alcaloides, sustancias tóxicas llamadas solaninas, de sabor amargo y que son parte de su sistema de defensa contra animales herbívoros. Esta sustancia se localiza en las hojas, frutos y tubérculos tiernos. La mayoría de la solanina desaparece en la madurez del fruto o durante la cocción. Los tomates y jitomates fueron domesticados en Mesoamérica, y su nombre se origina en la palabra náhuatl, tomatl, objeto gordo o agua gorda, en referencia a los frutos redondos. El jitomate usa el prefijo xictl, ombligo, xitomatl. Son hierbas delicadas, generalmente de vida corta y frutos carnosos y globosos. Sus flores se polinizan por medio de las abejas y abejorros que las visitan. El tomate verde o tomatillo cuenta con una cáscara o capa que protege a los frutos, característica distintiva de esta especie. En México existen 2 especies cultivadas: miltomate o tomate de milpa, de frutos pequeños, y el tomate común, de frutos medianos a grandes. Se han encontrado semillas de tomate en la cueva de San Marcos, en Tehuacán, que han fechado en 200 a.C. a 700 después de Cristo. El tomate verde fue más usado que el jitomate antes de la conquista. El jitomate pertenece a otro género de solanáceas y la especie cultivada, especies silvestres, se originaron en la costa noroeste de América del Sur, de Colombia hasta el norte de Chile. No se ha encontrado evidencias arqueológicas de que el jitomate se cultivara en esa región, pero no puede descartarse que se cultivara al mismo tiempo en la región andina y en Mesoamérica. Se piensa que la especie se dispersó con la ayuda del ser humano o de manera natural, es decir, las semillas viajaron de Sudamérica con ayuda del viento y de aves hasta llegar a Mesoamérica, donde encontraron un ambiente propicio para su germinación y desarrollo. En México, se han encontrado molcajetes con restos de jitomate muy antiguos y sabemos que tanto tomates como jitomates se cultivaban en chinampas en el Valle de México y en varias regiones del país. En el libro Historia General de las Cosas de Nueva España, compilada por Fray Bernardino de Sahagún, existe el capítulo que describe que en el mercado de Tenochtitlan vendían 3 tipos de jitomates y 7 de tomates. Después de la conquista, los españoles distribuyeron el jitomate a lo largo de sus colonias en el Caribe y lo llevaron a Filipinas, puerta de entrada al continente asiático. Hernán Cortés pudo ser el primero en trasladar el jitomate a lo que ahora es España. En muchos lugares se le usó primero como una planta ornamental. Los jitomates amarillos fueron los primeros en cultivarse en Europa. Más tarde, los de color rojo se hicieron más populares. El jitomate se dispersó en los siglos XVI y XVII en Italia y Francia. En Italia, al jitomate amarillo lo llamaron pomi di oro o manzana de oro, que derivó en pomodoro, que es como se le conoce actualmente. Europa fue el centro de diversificación del jitomate. Distintos pueblos lo adoptaron y adaptaron a las condiciones locales y a sus preferencias gastronómicas. Hay muchas variedades de jitomate que los campesinos europeos seleccionaron que no existen ni se usan en América. Se piensa que el jitomate llegó a Estados Unidos en el siglo XVIII por medio de europeos inmigrantes. En México, las 3 variedades comerciales más conocidas en los mercados son el bola, el cherry y el saladet.
pero en los pueblos y en los mercados locales hay muchas variedades criollas. Y también existen variedades silvestres que crecen en buena parte de América Latina, de México, al norte de Chile. Muchas de estas especies crecen a diferentes altitudes, adaptadas a condiciones de clima y suelo particulares y aisladas geográficamente, lo que ha tenido como resultado un alto grado de endemismos, es decir, variedades de jitomate que crecen en áreas muy pequeñas. Los jitomates cultivados varían en tamaño, del cherry o cereza, que mide entre 1 y 2 centímetros, a variedades que alcanzan 10 centímetros o más de diámetro. Actualmente, China es el primer productor de jitomate cultivado, seguido por India y los Estados Unidos. México ocupa el 10º lugar. El jitomate es un alimento popular y parte fundamental de la gastronomía europea, asiática y del norte de África. Y por supuesto, de la nuestra. El jitomate es un fruto domesticado en México y un regalo para las cocinas del mundo. En náhuatl la palabra para tomate es miltomatl y xitomatl para el jitomate. De ahí que en el centro del país se conservó el vocablo xi de xictli, que quiere decir ombligo, es decir, el tomate que tiene ombligo. Ahora, miltomatl viene de mili, sembradío de maíz, y debido a que los cultivos prehispánicos estaban basados en la milpa, pues la palabra miltomate refería al tomate verde sembrado en el maizal. Entonces el tomate, Physalis philadelphica, es originario del sur de México, mientras el jitomate, Solanum lycopersicum, es de Sudamérica, de los Bajos Andes, ahí por Perú. Sin embargo, fue en Mesoamérica donde se domesticaron. Son plantas herbáceas que dan frutos similares. La diferencia está en el color y en que el tomate posee una cáscara, además de que pertenecen a géneros distintos. El jitomate es descrito por Francisco Hernández, botánico de la corte española, en 1577 como una planta con diversos tipos de frutos, desde el pequeño como una nuez, verde y luego amarillo, hasta los que son rojos cuando han madurado por completo. Se cuenta que la primera vez que un español habló sobre el tomate fue Bernal Díaz del Castillo, relatando la toma de Cholula, en donde explicaba cómo los indígenas, lejos de atenderlos como él pretendía, tenían ollas con sal, chile y tomates, listas para cocinar las carnes del propio Bernal y su ejército. En las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, ya nos menciona que se usaba principalmente para dar consistencia a las salsas y para reducir la sensación de algunos chiles. Me invitaron a Tepoztlán a visitar los invernaderos de jitomate para que conozcamos la planta, las flores y el fruto, tanto verde como maduro. Y llegó el momento de irnos hacia Tepoztlán, en donde nos está esperando mi amiga Marta, la chef del restaurante El Ciruelo, en donde vamos a preparar unas sorpresas. Y ya estamos en Tepoztlán, donde vamos a entrar a los invernaderos para conocer la planta del jitomate, sus flores, sus frutos. Acompáñenme. Estamos en un invernadero de jitomates donde las plantas apenas tienen 20 días de que se sembraron. Todavía faltan 3 meses, entre 2 y 3 meses aproximadamente, para que den sus primeros frutos. Entonces, vean la diferencia del invernadero cuando se siembra y empiezan a crecer, a subir las plantas para empezar la producción del jitomate. Es algo asombroso.
¡Wow! Esto es una verdadera jungla, está increíble. No me lo imaginaba con tanta producción. Pero ahora a ver dónde encuentro a Juventino. Juventino, ya llegué. ¡Wow! ¡Qué interesante! Veamos, aquí están las flores. Aquí los bebés recién nacidos, los jitomatitos. Vean cómo van creciendo. En cuanto más baja la planta, van creciendo los jitomatitos hasta llegar a su maduración, que se van poniendo rojitos. Es impresionante, nunca valoramos lo que nos llevamos a la boca o lo que llega a nuestra mesa, todo el proceso que lleva para tener un jitomate y poder elaborar una salsa, un adobo. Juventino, por fin te encuentro en este laberinto de jitomates que está bien bonito y no te encontraba. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? A ver, te veo que quitas plantillas, Estamos quitando retoño a la planta. A cada fruto. Sí, porque eso impide el crecimiento del fruto. Claro. Entonces tienes que dejarle aire. Le tenemos que quitar todo el retoño, que quede hoja. Y así fruto, crece más. Y también tenemos que ir quitando hoja con unas pinzas para podar. Ajá, les vas cortando. Sí, para que tenga crecimiento. Oye, a ver, cuéntame, yo ya veo aquí estas guías bien grandes. ¿Cuánto tarda en sembrar? Que te siembras el piecito, la plantita. A los 3 meses. A los 3 meses. A los 3 meses plantando, empieza la producción. Ya da los primeros. Empieza a dar los primeros frutos. Y la planta crece. Crecer hasta acá. En forma de guía. Ajá. Y ahorita, como pueden ver, tiene unos metros ya que la bajamos. Sí. Porque la altura... Ya sobrepasaba el invernadero. Sí, sobrepasaba y no es muy recomendable que esté tan alto, ¿no? Tan alto. ¿Cómo lo cosechas? En escalera. Y además el calor. El calor la estresa. Lo quema. Ajá. Entonces hay que bajarla. Y otra vez la planta llega, si Dios quiere, llega a cierta altura y hay que bajarla otra vez. Oye, Juventino, ¿y cuántos kilos cosechas por semana? Pues vamos cosechando en 2 veces por semana. Ajá. Un promedio de entre 3 y 4 toneladas por semana. 3, 4, o sea, un buen. Sí, aquí son 2.500 metros de superficie. Son 2 cortes por semana. 2 cortes por semana. Ajá. Entonces es redituable. Es muy redituable. ¿Cuántos kilos sale de aquí? A comparación de campo abierto. Llevas un proceso de 3 meses desde que está así, creciendo. Cuando tiene 7 racimos, ya empiezan a madurar los primeros. O sea que transcurre más de un mes para que podamos llevar jitomates a nuestras casas. No desperdiciemos producto. Y hay que apreciar más la labor que hace toda nuestra gente en el campo, porque sin ellos no tendríamos nada que llevarnos a la boca. Vamos a recorrer el mercado de Tepoztlán, un pueblo de origen prehispánico, donde cuenta la leyenda que es aquí justo, entre Tepoztlán y Amatlán, donde nace Quetzalcóatl. Acompáñenme. Joel, Marta, bienvenido a Tepoztlán, al ciruelo. Gracias, qué lugar más bonito. Claro, tiene la su vista, magia. El teposteco, trabajar aquí es Los inspirador. ovnis. Los ovnis también. Me dicen que tienes unos jitomates de colores bonitos que se siembran aquí. Sí, que Quiero se siembran me los aquí, enseñes. que son orgánicos. Eso ando buscando. Vamos a tu cocina. Pásale por aquí. Mira qué bellezas de jitomates tienes. El licopeno es la sustancia que le da el color a estos. Ok.
Mira estos manchaditos. Oye, sí, pero estos están tan bonitos y tienen tantas propiedades, tantas vitaminas, por minerales. supuesto son anticancerígenos, tienen sustancia también que sirven para cuando dan muchos calambres, que es el potasio. Hacen hasta shampoos para el claro. pelo. Pero estos me gustaría para una ensalada, ¿qué te parece? Por supuesto. Para no cocinarlos porque están bien bonitos, así como arcoíris. Sí. Y veo que también tienes tomate, que me encanta el tomate, que son pues prácticamente parientes. Son como primos. Son primos. Son primos. ¿Y por qué no hacemos una salsa tatemada? Tenemos aquí el molcajete con chile morita, que veo que lo tienes aquí, que me encanta. Vamos a tatemar esto. Tú haces la ensalada, yo hago la ensalada y yo me encargo de la salsa. Sí, entonces, te presto un mandil. Ah, sí, préstame un mandil, por favor. Aquí veo que tienes uno. Me lo pongo. Ponemos unos chilitos, un poco de cebollita, Ajo. un ajito, lo tatemamos, ¿te parece? Me lo tatemar y tú empieza con la ensalada. Y yo empiezo con la ensalada. Me lo llevo al fuego. Todo este jitomate es de aquí, de Tepoztlán. Todas de Tepoztlán. Del Valle de Amatlán. Del Valle de Atongo. Del Valle de Atongo. Del Valle de Atongo. Es 100% orgánico. Ok. Y pues está bastante... La albahaca también la traen de... La albahaca también. Tepoztlán es un pueblo donde se da prácticamente todo. Es una maravilla este lugar. Y aquí tienes queso... Es queso Oaxaca, que lo hacemos como quesitos chiquitos. Sí. Con la misma hebra. Y aquí tienes tu aderezo. Y aquí tenemos el aderezo. Que es de albahaca, usaste las almendras. Almendras, albahaca, aceite de olivo. Aceite de olivo. Y sal. Maldon es la flor de la sal. Es extra virgen este aceite de oliva. Sí. Qué rico. Un poco sal de sal. Maldon, claro, que le da un sabor sutil. Un saborcito. Y listo, queda. Está divina, ahorita la probamos. Deja ver mi tatemado. Está lista, como ven es súper sencillo, no tiene ninguna ciencia. Es muy fresca, muy bonitos los colores. Espero que les guste cuando la prueben. Ya tengo aquí los tatemados, mira qué bonitos quedaron. Ya estás listísimo. Ya estoy listísimo. ¿Qué tal se te da el molcajete? Pues mira, hace mucho no lo hago, pero me acuerdo que yo ponía sal y me ayudaba con la sal para empezar a moler. Porque tiene su ciencia, ¿eh? Tiene su técnica. Te quedó divina la ensalada y esta salsita está fenomenal. Está deliciosa. Deliciosa, muchísimas gracias, Marta. No, cuando gusten, aquí estamos. Voy a venir seguido con la familia para pasar una tarde mágica en este lugar paradisíaco. Y tal vez te toque ver ovnis. Pues claro que sí. Bueno, un placer. Nos estamos viendo pronto y te espero en la Ciudad de México. Claro. Por allá nos vemos. Sí, por allá nos vemos. Y ya estoy aquí de regreso. ¿Qué les pareció todo? La distribución y proliferación del cultivo del jitomate se aceptó con gusto en todo el mundo. En Francia, por ejemplo, su consumo se impulsó en épocas de hambruna y al conocer sus bondades, pues le tomaron cariño, llegando a llamarlo pomme d'amour, manzana de amor. Los alemanes le llamaron Paradiesapfel, manzana del paraíso,
y los italianos le llaman pomodoro o manzana de oro. En México el jitomate se ha utilizado para enunciar algún lugar en específico. Por ejemplo, en Jalisco, Tomatlán, que significa donde abundan los tomates. El jitomate es un producto que se ha vuelto muy importante a nivel internacional. No podemos pensar en la cocina italiana sin esas salsas para pastas o pizzas, o la cocina tradicional española sin el gazpacho. ¿Se imaginan cómo sería la comida estadounidense sin la salsa catsup? Elemento imperdible en los hot dogs y hamburguesas. El jitomate es usado en las cocinas de todo el mundo. Pero no pasó así con el tomate verde. Este fue más apreciado y conservado en la cocina tradicional mexicana. Y aunque se le nombra de diferentes maneras, ya sea tomatillo, miltomate, tomate verde o tomate de cáscara, este solo se produce en algunos estados del país. Y últimamente se ha empezado a cultivar en Centroamérica y los Estados Unidos, gracias a la proliferación de negocios de comida regional mexicana. El jitomate es la hortaliza que genera más divisas para el país, siendo su mayor productor el estado de Sinaloa. Tanto el tomate como el jitomate representan un gran aporte nutrimental y también son muy importantes para la economía del país, ya que generan una gran cantidad de empleos en el campo. Las variedades de jitomate más cultivadas son el guaje, el bola y el cherry, ocupando el 8º lugar entre los cultivos de mayor venta. En México se producen alrededor de 3 millones de toneladas. En el mundo se producen anualmente más de 100 millones de toneladas. Sus mayores productores son China y los Estados Unidos. El jitomate también es un producto que está presente en la vida cotidiana de los mexicanos. Es una tradición heredada desde la época prehispánica y actualmente se consume a lo largo y ancho del país, siendo la verdura más consumida en México. Lo podemos encontrar en nuestra mesa todos los días, fresco, asado, escalfado, frito, en ensaladas, en salsas, en caldillos, en adobos, en puré, enlatado, deshidratado, en jugo y en cócteles. Bueno, hasta en champú para el pelo. Pero ¿por qué mejor no me acompañan a ver cómo se prepara una receta totalmente mestiza, que utiliza este importante ingrediente para fusionarlo con los productos que nos llegaron en la conquista, tan mediterráneos como las aceitunas, las alcaparras y el laurel, entre otros? Me refiero al pescado o huachinango a la veracruzana, plato importantísimo en nuestra gastronomía. Hola Ana, ¿cómo estás? Ya me colé hasta la cocina. Joel, bienvenido. Me vine a ver a mi amiga Ana Arroyo del restaurante El Tajín, donde preparan el mejor huachinango a la veracruzana. La base de esta receta es nuestro jitomate. Nuestro jitomate mexicano, también Así tenemos es. el chile, Así que es. mexicano, El chile y pues el huachinango, que es del mundo. es uno de los platillos o una receta, ¿sí?, muy representativa entre nuestra historia, ¿no? Ya que combina lo de dos mundos. Claro. Tenemos nuestro ingrediente principal y que heredamos a todo el mundo, que es el jitomate, ¿no? El jitomate, que es esta belleza,
¿no? Que precisamente para esta receta ocupamos este jitomate que se le llama el saladet. El saladet. ¿No? Okay. Porque tenemos variedad también de jitomates, como sabes, el bola, el cherry, el guaje, el uva, el riñón, que es precioso y que ahorita ya empieza la temporada. Ya los viste, sí, para una ensalada. Y esta receta es totalmente de Veracruz, ¿no? Por eso se llama Huachinango a la veracruzana. Que me dicen que es de la zona de Sotavento. Exacto, sí. Es de una de las regiones, de las 10 regiones que tiene Veracruz, de Sotavento, de ahí surge esta receta. No hay secretos, solo es tener los ingredientes y poner manos a la cocina. Amor a la cocina. ¿No? Amor a la cocina. Claro. Así que tenemos, como te comenté, jitomate, nuestra cebolla, ajo, que aquí, bueno, ya lo tengo porcionado, ya lo tengo picado, para adelantar un poquito. Claro. Así que tengo la cebolla picada, el ajo, nuestro ajo picado, cebolla, jitomate. A este jitomate se pela, se le quita la semilla y se pica. Okay. Con la semilla y con los restos, lo que yo hago es el puré, que es esta parte. ¿Sí? Hacemos un puré de tomate. Escalfado y pelado. Es escalfado, pelado. Sin semilla, picado. Tenemos nuestra aceituna y la alcaparra. La parte mediterránea es esta. Aquí viene la influencia, aquí viene la herencia, ¿no? Claro. Aquí es donde todo esto se unió. Bueno, cebolla también, el ajo. ¿Y acá qué tienes? Ese es vino blanco. Entonces tenemos nuestras especias, ¿sí? Que usamos tomillo, que en este caso lo tengo seco. Sí. Por eso está así. Tenemos mejorana, que está fresca, las hojas de laurel y nuestra pimienta gorda o pimienta de Yucatán. Que huele espectacular aparte. Sí. Te voy pasando los ingredientes y vamos a prepararla. Tráete la cebolla, tráete el aceite. Vamos a hacer que nuestras hierbas suelten sus aceites, sus aromas. Así que las voy a poner a asar, ¿sí? Y si me ayudas, y después nos vamos a ir a preparar lo que es la salsa. Porque, digo, esta es una salsa realmente, ¿no? Es una salsa que se prepara a base de los ingredientes que platicamos, el ajo, la cebolla, el jitomate, y queda espesita. Pero no quiere decir que no todas nuestras salsas son picantes, como creemos, el chile ¿no? Lo lleva al final el güero, chile, ¿no? Exacto, es opcional. ¿Sientes el olor ya de las especias? Entonces aquí vamos a poner una cantidad, aceite de olivo, es importante, ¿sí? Hay quienes dicen, no, yo no consumo aceite de olivo o no tengo aceite de olivo. Bueno, pueden usar aceite normal que tengan en casa. Vamos a agregar nuestra cebolla. Entonces aquí, mira, ya está sonando, ya está chillando nuestra cebolla. Ahora sí le hicimos llorar a ella, ¿no? Pobrecita. Vamos a ponerle ajo. Pobre cebolla, el ajo. Vamos a dejar que el ajo tome un poquito de color, no que se nos queme porque si no nos amarga, ¿verdad? Sí, es terrible eso. Sí. O sea, yo sigo disfrutando el aroma del té, de la infusión. Con el tomillo. Ya está perfecto para agregarle el vino, ¿cómo ves? Pues le agregamos el vino que le va a dar un sabor todavía más delicioso. Exacto, entonces es vino blanco, la mitad para empezar. Si lo necesitamos emborrachar más, pues ya. Le decimos, o nos emborrachamos nosotros. En la mesa mejor, nos emborrachamos. Esto tenemos que hacer, sin duda. Esta salsa ya está. Entonces, ¿nos la llevamos a emplatar? Sí, nos vamos a ir a emplatarlo. El huachinango ya lo fileteamos, ya lo cortamos, se puso en el horno y está listo para emplatar. Destapamos y presentamos esta delicia. Tenemos un arroz blanco, muy sencillo, platanitos machos fritos, ¿sí? Y mi secreto, ya no va a ser secreto, pero te voy a decir, es el chile de agua. Ah, el chile de agua, claro. Es el chile de agua, ¿sí? Que yo lo cambié por el chile güero. Entonces aquí preparamos en este escabeche. Y pica más aparte. Y es más rico. Es más rico y tiene más picor. Y tiene un poquito más de picor. Es en un escabechito, muy sencillo, con sus hierbas, con su vinagre. Espectacular. Y bueno, estos elementos se van a ir al plato también. Vamos a empezar por un timbalito de arroz, que lo que hacemos es formar aquí un poco de arroz, un volcancito. Lo estamos nada más aplastando para que tenga consistencia y firmeza. Entonces aquí vamos a vertir.
le doy un golpecito y ahí, ahí está, mira qué bonito quedó el timbal. Quedó un timbalito. Y los chilitos. Los chilitos. A mí me gusta la zanahoria. ¿Te gusta la zanahoria? Sí, le vamos a poner zanahoria, le vamos a poner chilito. Mira. ¿Qué tal? Rico. Y fue un placer compartir contigo. Gracias, Te voy a dar un Joel. abrazote, te lo mereces. Y nos estamos viendo pronto. Es un placer. Y muchas Esta es tu gracias. cocina. Gracias por haberme recibido. Hasta luego. Gracias, chao. Y estamos de regreso para recibir a nuestro primer invitado. Él es el doctor Quetzalcóatl Orozco, agroecólogo, especialista en geografía. Bienvenido, Quetzalcóatl. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y mi primera pregunta sería, ¿por qué en el mercado encontramos entre 3 y 4 variedades de jitomate cuando se supone que México es la domesticación del jitomate? Pues sí, pues básicamente se debe a que esas 3 variedades son más fáciles de producir, son más fáciles de transportar y también son las que pues, los consumidores demandan, porque hay muchas variedades, como tú dices, que tienen un mercado muy regional, muy local, pero que no se pueden transportar a grandes distancias y entonces esas variedades se están perdiendo. ¿Y cuántas tenemos? Casi en cada una de las comunidades donde se siguen sembrando estos jitomates locales o nativos, podemos decir, aunque bueno, estrictamente el jitomate no se domesticó en México, sino en en Sudamérica. En México sí es donde hay como una explosión de diversidad y hay una historia muy intrincada entre las comunidades prehispánicas y el jitomate, que fue muy fundamental en la cocina. Y entonces también con la llegada de los españoles, el jitomate de México se va hacia pues todo el mundo prácticamente. Entonces es difícil decir cuántas variedades tenemos porque pues no hay un estudio de todas las variedades, pero sí podemos decir que hay decenas de variedades de jitomate, aunque prácticamente consumimos 2, como dices, que es el bola y el cuaje o saladet. ¿Y por qué ha ido perdiendo el sabor? Porque ya no es ese jugo, ese sabor de cuando yo era niño y le ponía sal y lo mordía. Ya son más secos, más duros. Sí, es por el mejoramiento que ha habido de los jitomates para que sean más productivos. Ahora se cosechan más de 100 toneladas por hectárea de jitomate, pero para eso los mejoradores, los ingenieros han tenido que ir seleccionando variedades que produzcan mucho, pero han sacrificado el sabor y también han hecho que los jitomates puedan durar más almacenados con una cáscara más resistente, también para que se puedan transportar. Y sí, definitivamente se ha sacrificado el sabor. Y el sabor lo podemos seguir encontrando en esas variedades locales que podemos encontrar en mercados muy localizados. Pero me imagino que pasa como con otros productos. Los pequeños productores se enfrentan a plagas, a problemas, no son tan resistentes las otras variedades de jitomate. ¿Qué podemos hacer para incentivar, ayudar? Pues bueno, definitivamente es aquí una cuestión de demanda en el mercado y de consumo. Si nosotros como consumidores buscamos y preguntamos por esas variedades tradicionales o nativas, pues se va a incentivar a que se produzcan más. Ahora en muy pocas regiones se pueden encontrar en muy pocos mercados, sobre todo en comunidades o en regiones indígenas, estos tipos de jitomates, que son muy sabrosos, que son más suaves, algunos más ácidos, otros más dulces, pero que le dan un sabor muy diferente a los guisos y a las salsas, que es para lo que se utilizan diferentes colores y todo. Ahora veo que se vuelve a ver el jitomate riñón, ¿no? Estos diferentes formas que prácticamente habían desaparecido en México, las veías en Europa, pero aquí muchas formas ya no las estábamos encontrando. Pero una pregunta, en grandes ciudades como la nuestra, es difícil encontrar estos pequeños productores. ¿Se puede cultivar en un huerto urbano, en la azotea, en tu balcón, puedes cultivar este tipo de jitomates nativos?
Claro que sí, y bueno, también se pueden encontrar cada vez más en la ciudad porque están empezando a crearse redes de productores en estas ciudades. Aquí en México, por ejemplo, yo conozco algunas redes de productores de Xochimilco, de Milpalta, que pueden producir estos jitomates y algunos otros productos también locales, tradicionales, y necesitan tener este mercado para la venta. Entonces sí, se pueden encontrar, es ahora, digamos, más fácil, y también se puede incentivar a que esos agricultores pues los cultiven y se rescaten estas variedades. Por otro lado, también es posible cultivarlos en casa, en una azotea o en un pequeño jardín. Eso sí, hay que tener pues algunos cuidados, algunas condiciones no tan especiales, no es imposible de hacerlo, pero sí hay que estar muy atentos. Como digo, los jitomates son unas plantas que se pueden enfermar muy fácil, de hongos sobre todo, y también tienen bastantes plagas, entonces hay que tener ciertos cuidados, pero cada vez hay más información de que podemos echar mano, incluso en el YouTube, y podemos ver cómo cultivar diferentes tipos de jitomates y conseguir también semillas con estas organizaciones de productores que están buscando alternativas al comercio normal, digamos, de productos agrícolas. Claro, ahora, ¿qué pasa con el clima? ¿Se da en todas las regiones del país o varía? Sí, prácticamente se da en cualquier región del país. Al jitomate, cuando queremos producir así como para el mercado, no le gusta mucho que haya mucha humedad, porque como digo, se enferma muy fácil, entonces prefiere climas más secos. Por eso es que Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Jalisco son los productores principales de jitomate en el país porque tienen buenas condiciones ambientales, pero se puede cultivar en cualquier lugar. Hay algunas variedades locales, nativas, que toleran mejor la humedad en el ambiente que otras, se enferman menos de hongos, aunque son menos productivas también, pero sabrosas. Yo en mi casa, en Oaxaca, en la azotea, ahí tengo varios tipos de jitomate que a mi hijo le encantan ir a cortar cuando ya están maduros. Perfecto. Ahora, el consumo del jitomate en el mundo es inmenso, sobre todo por todo lo procesado, las salsas, los purés, que principalmente tengo entendido vienen de China. ¿Estamos hablando de jitomates transgénicos ahí o no existen? Existen los jitomates transgénicos, aunque no se pueden encontrar en el mercado porque no tuvieron éxito. De hecho, una de las primeras plantas comerciales que se desarrollaron con tecnología transgénica fue un jitomate al que le pusieron unos genes de salmón para que aguantara más en el almacén. O sea, era un jitomate que no se podría tan rápido. Pero en aquellos tiempos había todavía, y sigue habiendo muchas dudas y muchos cuestionamientos a los transgénicos, entonces este jitomate no prosperó y no se usa comercialmente. Ciertamente China es el primer productor de jitomate en el mundo, pero se lo consume todo prácticamente, no exporta. El principal exportador de jitomate en el mundo es México. México es el principal exportador, no es el principal productor, ni por volumen ni por superficie, estamos en el lugar número 10, pero sí somos el principal exportador porque le exportamos a Estados Unidos y Canadá y un poco a Europa, pero básicamente abastecemos el mercado de Estados Unidos. Y el propio. Y el propio, exacto. Eso es importantísimo. Sí. Entonces, cuando consumo jitomate enlatado o puré de tomate, es un producto no transgénico, puedo tener esa confianza. Así es, sí, no es transgénico y con mucha seguridad es producido aquí en el país, aunque esté enlatado, porque sí, la producción de jitomate a nivel mundial se divide en jitomates que son para consumo fresco, que son ciertas variedades, y también jitomates para el procesamiento, que tienen características diferentes. Y es muy interesante también, hay una historia muy interesante del mejoramiento del jitomate para poder producir salsas y purés, porque el jitomate es prácticamente agua, es el mayor contenido que tiene es agua, y entonces a la hora de procesar estos tomates que consumimos frescos, procesarlos para hacer purés, rinden muy poco. Entonces hubo todo un proceso de mejoramiento genético con técnicas tradicionales no transgénicas, o sea, cruzando plantas con plantas, como lo hacía Mendel con sus chícharos, y lograron aumentar el contenido de sólidos dentro del jitomate para que fuera más rendidor a la hora de procesarlo. Y este mejoramiento se hizo
con plantas, con jitomates silvestres que se encontraron aquí en México. Entonces, México tiene toda una historia y una importancia mundial en todo lo que es la producción de jitomates en el mundo. Y ya has hecho muchos aportes al mundo. Qué información tan importante nos estás revelando ahora. Yo pensaba que eran estos jitomates los que procesaban para el jugo y el puré. Y es prácticamente otra. Se puede, pero no son tan, no rinden, exacto, no son tan redituables. Sí, el jitomate tiene unas historias ahí muy interesantes que podemos platicar muchísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos, toda la parte de mecanización de la cosecha de jitomate, también hay una historia ahí muy interesante que tiene que ver con braceros, con huelgas, con científicos que desarrollan máquinas para poder cosechar el jitomate de forma mecanizada. Entonces, bueno, y el jitomate está metido en la economía del país, bueno, del mundo y del país también muy adentro. Cuando el jitomate sube, la inflación del país también aumenta. Claro, por algo le llaman el oro rojo, ¿no? Así es. Porque es importantísimo a nivel divisas, a nivel empleos, también en el campo, claro, etcétera. Pues muy interesante todo lo que me cuentas, Quetzalcóatl, pero para profundizar más sobre el conocimiento del jitomate, quiero presentarte a nuestra siguiente invitada, que es una experta nutrióloga, y me da un placer tenerte aquí de nuevo. Bienvenida. Ella es Arlene Vidal. Hola, ¿cómo estás? Hola, Joel. Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí de nuevo. Arlene, pues a ver, háblanos del jitomate, de sus beneficios, de sus propiedades. Bien, el jitomate es muy versátil, a mí me encanta, en salsa siempre, en molcajete, claro. Claro. Pero bien, el jitomate, ¿qué tiene? Nutricionalmente tiene vitaminas de B1, B2, B3, licopeno, que es un flavonoide. También del área de la vitamina A tiene carotenoides que nos ayudan mucho a nuestra piel, a preservarla. Y el licopeno nos ayuda mucho como antioxidante. Casi siempre la mayor parte del que va a tener los vegetales son antioxidantes o cosas bioactivas que le llamamos, que nos van a ayudar a nuestro cuerpo. Bien, Arlene, pero ¿qué beneficios tiene para la salud? ¿En qué me beneficia el que yo coma jitomate? Normalmente funcionan en conjunto todos los nutrientes y los bioactivos del jitomate como tal, sobre todo el rojo, que es muy especial. Y se usa mucho para prevenir cáncer, por ejemplo, de próstata, en mujeres en la menopausia, para también mejorar el estado de la densidad mineral ósea, por ese tipo de antioxidantes que les mencionaba. La luteína, las zeaxantinas también la trae el jitomate, que protege contra eso, contra el cáncer de pulmón, inclusive para el asma lo llegan a utilizar también. Y como cuánta cantidad sería eso, más o menos 2 jitomates al día, ya sea picaditos o en salsa, nos va a ayudar o en los guisados mexicanos, que normalmente usamos salsa roja, nos va a ayudar a proteger pues la próstata, unos 200 gramos de jitomate que vencen como 2 piezas. Y también se llega a utilizar en jugo de jitomate, se conoce natural o cocido. Y se ha encontrado que al consumirlo en estado de más cocido, tiene más beneficios porque ya está, como la fibra se cuece, se puede deshacer más fácil y se digiere de mejor forma. O sea, no pierde propiedades. No, al contrario, como que aumenta el estado. Los potencializa. Exactamente. Mira, qué interesante. ¿Qué diferencia hay entre jitomate y tomate en cuanto a beneficios? El color. Normalmente el color, el rojo es el que nos va a dar el color rojo del jitomate, y más los folatos, el del color del tomate verde. Pero y hablando en beneficios para la salud, ¿es lo el mismo? Jitomate rojo es el que se ha encontrado que es el que tiene mejor calidad en contenido de licopeno. Han hecho estudios, por ejemplo, de consumirlo en suplementos, las pastillas de licopeno puro, a ver si les ayudan al cáncer o a prevenir. Y no, es el conjunto de todas las cosas que trae el jitomate, sus zeaxantinas, la luteína, todo lo que trae, y los betacarotenos, que no nada más trae gamma, beta, zeta, o sea, trae de varios. Todo el conjunto de ellos hace que sea un alimento bastante nutritivo y sobre todo que nos ayuda a prevenir enfermedades como esas. Bueno, se está poniendo interesantísima la plática. Me da mucho gusto porque tenemos una invitada más. Ella es la bióloga Citlali Aguirre, que es experta en domesticación de productos que se dieron en Mesoamérica. Bienvenida, Citlali. Gracias por aceptar la invitación. Con muchísimo y a ver, gusto. cuéntame, porque yo tengo otros datos a lo que me acaba de decir aquí nuestro amigo Quetzalcóatl. Él me dice que la domesticación del jitomate, sobre todo, se da en Sudamérica,
y yo tengo que el origen es Sudamérica, pero se domestica en Mesoamérica. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues yo creo que mi opinión se acerca un poquito más a lo que tú comentas. Lo que es indudable es que el origen de las plantas como género, es decir, el origen de las especies, del grupo de especies del jitomate, que es el jitomate, pero también hay otras especies silvestres, sí son sudamericanas. Pero este origen se remonta, estamos hablando a millones de años atrás, ¿no? Tipo 7, 10 millones incluso de años, ¿no? Hace mucho tiempo. Entonces, es la especie del jitomate, Lycopersicum esculentum, sí se origina en Sudamérica, pero después amplía su distribución, mientras las demás especies de jitomatitos que viven en Sudamérica se quedan ahí en la costa, desde la costa de Colombia, Ecuador, Perú hasta Chile y un poco las faldas de los Andes, ahí se quedan viviendo en los valles de forma silvestre. La especie del jitomate amplía su distribución y ahí hay un poquito de polémica porque justo no se sabe si llegó solo, o sea, si fue subiendo hacia el norte, cruzando América Central y llegando hasta México, si lo hizo solo, porque es una planta que soporta muy bien los hábitats perturbados, es un poquito malezoide, entonces se dispersa con bastante facilidad. Entonces hay una posibilidad de que haya llegado sola hasta México, y una vez que llegó sola a México, los grupos humanos que vivían aquí en Mesoamérica, pues les llamó la atención el fruto, les gustó, lo empezaron a seleccionar, a cultivar y a domesticar, ¿no? Esa es una posibilidad. Y la otra es que efectivamente los pueblos de Sudamérica hayan sido los primeros en cultivarlo, en seleccionarlo y que después poco a poco haya subido hacia el norte, hasta nosotros, hasta México, pero de la mano de los grupos humanos. Entonces ahí hay debate, no se sabe muy bien cuál de las dos fue, ¿no? Ok, ahora el tomate verde o tomatillo sí es mesoamericano. Sí, totalmente. Ese es incluso otro género, o sea, si bien sí pertenece a la misma familia de las solanáceas, es otro género, es el género Physalis. Y como ustedes saben, pues se distingue por esta cascarilla, ¿no?, que recubre el fruto. Ok, y ahora, ¿por qué tengo diferentes colores en los jitomates? ¿Por qué hay amarillos, moraditos, naranjitas? ¿Cuántos colores hay? Pues en el jitomate cultivado encontramos toda una gradación. Hay los que son muy rojos, hay incluso los amarillos, ¿no?, como que son conocidos sobre todo en Europa. De hecho, las primeras introducciones a Europa parece que fueron de jitomates amarillos. Actualmente también vemos jitomates rosas o incluso más modernos, comercialmente, incluso jitomates morados, ¿no? Eso también es una cosa muy interesante porque en las especies domesticadas en general vemos esta gran variación de formas que en estado silvestre no existe. Por ejemplo, les comentaba yo de los jitomates silvestres de Sudamérica, los que viven ahí en los Andes, son de color verde, ¿no? Esta especie es la única que tiene colores rojizos y bajo cultivo eso se diversifica justamente porque las personas, los campesinos en distintos lugares fueron seleccionando sabores, formas, tamaños y colores distintos. Y genéticamente eso se puede explicar a partir de ciertas mutaciones que existen a nivel del DNA, ¿no?, del jitomate. De hecho, en ese sentido, el jitomate es de las especies más estudiadas a nivel genético. Se conoce muy bien su estructura y se han ido identificando los genes que prenden y apagan ciertas características morfológicas que podemos observar en los frutos o en la planta. Pues se está poniendo muy buena la plática, pero para seguir disfrutando del jitomate, ¿qué les parece si comemos un platillo que les preparamos? Es un pescado a la veracruzana, que se me hizo la mejor propuesta por el mestizaje que se da del jitomate con el chile, con los productos que nos llegaron como la aceituna, como la alcaparra, el laurel. Y pues adelante, vamos a disfrutar, a degustar, mientras sigue la plática, que se está poniendo mejor cada vez. Gracias. Qué bien se ve. Sí, cuéntame, estas modificaciones genéticas, ¿qué tanto han afectado el sabor de los tomates, de los jitomates? Yo creo que no han afectado tanto su sabor, sino como la proporción, ¿no?, de los distintos elementos que conforman el fruto y sus características. Tenemos su tamaño, tenemos su acidez, tenemos su color. Y cuando tenemos esta diversidad de formas y tamaños y colores, justamente van surgiendo, ¿no?, propiedades distintas que
gustan, ¿no? a distintos pueblos o distintas gastronomías y preferencias. En ese sentido me parece también muy interesante que una vez que sale el jitomate de México, algunos piensan que de Perú, pero bueno, sale de América y llega a Europa. Entonces se diversifica en Europa, justamente en los pueblos mediterráneos. Sabemos muy bien que el jitomate es muy importante en la cocina italiana, por ejemplo. Claro, española. También. Entonces esos pueblos adoptan el jitomate al principio con cierto recelo porque les parecía que tenía como aspecto un poco tóxico y poquito a poco ya lo fueron probando, experimentando, y ya que lo adoptaron fue como una explosión, ¿no? Entonces también empiezan a surgir nuevas formas, nuevos colores, nuevas adaptaciones también, porque las condiciones agrológicas, digamos, de cultivo en Europa son muy distintas de las que tenemos aquí en América, y el jitomate se adapta también a esas nuevas prácticas de cultivo de la gente, de los pueblos europeos. Entonces, Europa es un centro de diversificación que relativamente reciente, de los últimos 400, 500 años, y entonces es muy bonito ver cómo esta adopción, ¿no? de una planta foránea genera, sigue habiendo domesticación, sigue habiendo evolución cultural y biológica asociada a esta gastronomía en Europa. Claro, está buenísimo el pescado. Y Arlene, ¿tú cómo lo ves? ¿Balanceado? ¿Qué nos puedes decir de los valores? Aparte de delicioso, pues normalmente la comida principal, como les he platicado en algún momento, la comida principal casi siempre es la que tiene mayor cantidad de calorías culturalmente en México. Y más o menos este platillo, sí, unas 350, 450 calorías. Está buenísimo. Y pues tiene esta gran combinación de alimentos, la aceituna, la alcaparra, veo el chilito, veo aquí que también tiene un poquito de pimientos, pimiento rojo, que también tiene muy buena cantidad de vitamina C, y también tiene licopeno, zeaxantinas, vivan las zeaxantinas, el arroz y pues los frijolitos que, como hemos visto, una excelente combinación. Nunca pueden faltar. Nunca pueden faltar, claro. Y como siempre, la tortilla es la que luego llega a faltar, ¿verdad? La tortilla es la que podemos, ya tenemos el arroz. No hay que abusar de los carbohidratos. Pero buenísimo, buenísimo. Pues, no, está delicioso, Joel. Gracias, qué bueno que les gustó. Y ¿están en riesgo algunas especies de jitomate? Quetzalcóatl, ¿qué nos puedes decir? No, como especie no, como ya nos dijo la bióloga, pues la especie es muy, muy diversa. Lo que sí está en riesgo son algunas variedades, sobre todo las variedades de producción local, tradicionales, que se han sembrado junto con la milpa. Es así, cada vez se consumen menos, se venden menos y están en riesgo, y están el mercado dominado pues por las variedades comerciales. Pero se están guardando semillas, se está protegiendo el patrimonio. Hay algunas colectas de estas semillas, están guardadas en los bancos de germoplasma del país, y hay algunos investigadores que han estado trabajando en colectar estos jitomates nativos de diferentes partes del país. Y bueno, digamos que algunas están guardadas, pero desde el punto de vista hace falta más, todavía colectar más semillas, guardarlas, pero sobre todo incentivar su consumo por la población en general. Claro. ¿Qué más nos podrías compartir? Algo que quisieras agregar de... Sí, en relación con lo que comenta Quetzalcóatl, efectivamente nosotros, sobre todo en zonas urbanas, ¿no? Como en la Ciudad de México, vamos al súper y básicamente vemos 2 o 3 tipos de jitomate, ¿no? Los más comunes son el saladet, el jitomate bola y el cherry, y ya. Entonces es un poco triste y preocupante que justamente en el centro de diversidad que es México para el jitomate, pues no tengamos acceso a más variedades de jitomate, ¿no? Yo les invito a que pues cuando vamos de vacaciones, que vamos a un pueblo, que vamos a una zona rural, cuando uno va a los mercados, como curiosear un poquito, ahí es donde a veces uno puede ver esos jitomates criollos de variedades cultivadas a nivel local, que tienen además también formas distintas, sabores diferentes, incluso propiedades a la hora de cocerse, y sabores también distintos. Entonces, en estos mercados es donde todavía uno puede ver estas variedades criollas que efectivamente sí es necesario proteger. Sí, que son tan bellos, como dices, en formas, en colores, que una ensalada, como hicimos en Tepoztlán, con estos diferentes jitomates, es una belleza, es como una pincelada al plato, como si fuera un óleo.
Entonces, sí, visualmente son maravillosos y pues sí tenemos que procurar consumirlos, empezar a buscar estos jitomates en los mercados o en las tiendas con nuestros proveedores locales o donde los encontremos. Sí, porque efectivamente además pasa mucho con las plantas cultivadas en general, que si no las usamos se van a perder, ¿no? Es muy distinto con las plantas silvestres o ciertas especies también animales en las reservas, por ejemplo, que uno dice, híjoles, es precioso el quetzal, el jaguar, ¿no? Pues hay que protegerlos, pero no hay que cazarlos, por ejemplo, justamente verlos, pero casi no tocarlos, ¿no? Y con las plantas cultivadas es lo opuesto. Tenemos que consumirlas, tenemos que comprarlas, porque si no la gente deja de cultivarlas. Entonces, muchas de las variedades criollas han sobrevivido en zonas rurales de México, pues por el arraigo cultural, ¿no? De las comunidades que las producen. Pero yo creo que desde el mundo urbano se tienen que construir nuevas estrategias también para poderlos apoyar, para que sigan cultivándose y se sigan consumiendo esos productos, porque el día que dejemos de consumirlos es cuando van a desaparecer. Claro, magnífico. Pues muchísimas gracias, les agradezco su participación y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.